que se titula Parques y jardines, amigos o enemigos, potencial alergénico de los espacios verdes del barrio de Santa María de Gracia, realizado por Ana Munuera Gázquez y coordinado por María Magdalena Martínez Boscadas, del Instituto de Enseñanza Secundaria Infante Don Juan Manuel de Murcia. Cuando quieras, Ana. Buenos días, yo soy Ana Munuera y, con permiso del tribunal, voy a exponer de forma resumida los aspectos principales del estudio que se ha realizado sobre el potencial alergénico de los espacios verdes del barrio de Santa María de Gracia. Los parques y jardines son, junto con el arbolado viario, elementos sin los que no se concibe el espacio urbano moderno. Así ha sido siempre, pero especialmente desde el siglo XIX, momento en que se potencia la creación de zonas verdes y ensanches en respuesta a la contaminación y el hacinamiento e insalubridad que la revolución industrial trajo consigo a los núcleos urbanos. Como efectos positivos encontramos la mejora de la calidad del aire en estos núcleos urbanos y el contacto de los ciudadanos con la naturaleza, pero entre los negativos destacan las alergias, principalmente al polen, aunque también a otros productos volátiles emitidos por algunas plantas. Este es un aspecto importante, ya que entre un 15 y un 30% de la población mundial padece de polinosis o alergia al polen, según la Organización Mundial de la Alergia. Y en España, según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, este porcentaje supera el 21%. En este contexto, y teniendo como precedente los trabajos de la doctora Cariñanos y su equipo, nos preguntamos si, debido a la gran cantidad de arbolado y zonas verdes presente en el barrio de Santa María de Gracia, este podría tener un alto potencial alergénico que se podría traducir en un alto número de casos de alergias polínicas entre la población residente y los trabajadores que acuden allí a diario. A fin de dar respuesta a esta cuestión, nos planteamos tres objetivos principales. En primer lugar, determinar el nivel de alergenicidad del barrio y de sus espacios verdes, conocer la prevalencia de alergias entre los residentes del barrio y estudiar la relación existente entre el nivel de alergenicidad y la prevalencia de alergias obtenidos. Cada uno de ellos exige una metodología específica. En primer lugar, el estudio de los espacios verdes se realizó en 5 etapas principales: localización y cartografiado de todos los espacios verdes, incluyendo las calles con arbolado viario; medición de la superficie de todos los espacios localizados; identificación de las especies presentes y limitándonos a aquellas leñosas y perennes; recuento de los ejemplares de cada especie y medida de sus dimensiones principales, que son radio y altura de copa; y, por último, cálculo de los índices de alergenicidad. Siguiendo el método propuesto por la doctora Cariñanos y su equipo, el cálculo de los índices de alergenicidad se hizo basándose no solo en el volumen ocupado por cada especie, sino también atendiendo a parámetros biológicos como puede ser la duración del periodo de polinización, la estrategia de polinización o el valor de potencial alergénico. Los valores para estos parámetros han sido fijados para más de 130 especies en distintas publicaciones científicas. No obstante, en nuestra zona de estudio hemos encontrado 48 especies que no estaban incluidas y para las cuales nosotros hemos propuesto estos valores. Con la aplicación de la fórmula se obtiene un valor que oscila entre 0 y 1, y es lo que llamamos índice alergénico potencial, ya que está calculado con los valores estandarizados de radio y altura de copa, representando esto los volúmenes teóricos máximos que estas especies podrían alcanzar en un espacio jardinado. Alcanzándose el valor de 1 únicamente cuando todo el jardín estuviera ocupado por especies de máxima alergenicidad y estas presentaran su máximo desarrollo. Para este trabajo nosotros hemos calculado un índice que hemos llamado real y que está calculado, en vez de con los valores teóricos, con los medidos sobre las especies presentes en la zona, y lo que nos da una idea de lo cerca que se está del potencial. Y ha sido establecido que para valores del índice de alergenicidad por encima de 0,3 representa un riesgo para los alérgicos. Por su parte, el estudio epidemiológico se elaboró una encuesta
Se seleccionaron 3 grupos de edad, uno joven formado por alumnos del IES Infante Don Juan Manuel, uno de media edad representado por los profesores del mismo centro y uno último de mayor edad de usuarios del centro de mayores. Se distribuyeron unas 400 encuestas entre los 3 grupos, de las que se recogieron cumplimentadas 355. Y finalmente se analizaron los datos con el programa informático SPSS. En la zona de estudio se localizaron unos 60 espacios verdes y ajardinados, incluyendo calles con arbolado viario. Todos ellos fueron incluidos y utilizados para el cálculo de los índices del conjunto del barrio y son los que aparecen sombreados en amarillo sobre el plano de la ciudad que se muestra en la imagen. Con estos espacios realizamos agrupaciones y conseguimos separar 10 zonas y 5 calles principales para los cuales se calcularon los índices de alergenicidad también de forma individual. Como resultado del estudio de las zonas ajardinadas, se identificaron un total de 4.305 elementos vegetales, de los que pertenecientes a 108 especies diferentes, de los que 2.829 son árboles, 852 palmeras, 217 arbustos, 97 setos y 150 superficies de césped. Los datos que aparecen resumidos en esta tabla se tomaron de forma individual para cada uno de los espacios verdes, lo que nos permitió luego calcular los índices de alergenicidad para cada uno de ellos de forma individual. La tabla general para el conjunto del barrio, de la que la imagen solo está mostrando el primer tercio, incluye todas las especies identificadas y todos los valores estandarizados necesarios para el cálculo de los índices potenciales. Como ya se dijo antes, para 48 de estas especies estos valores han sido fijados por nosotros y esas especies están marcadas con un asterisco y sombreadas en gris. Para las mediciones reales, esta tabla muestra las medias de las medidas del barrio para cada una de las especies, aunque para cada espacio se calculó una media diferente en relación a las medidas que se presentaban en esa zona. Para cada una de las especies se obtuvieron entonces los valores del potencial alergénico, teniendo en cuenta el número de elementos presentes y su volumen. Y para las especies dioicas se hizo recuento por separado de los ejemplares machos y los ejemplares hembra. Con estos valores y aplicando la fórmula que he presentado antes, se calculó la contribución de cada especie a los índices y se obtuvo un índice alergénico potencial de 0,1534 y uno real de 0,0739. Un proceso similar se siguió para cada uno de los espacios verdes, pero teniendo en cuenta solo las especies presentes en ese lugar. Y a continuación voy a comentar los resultados obtenidos para algunos de esos lugares. En primer lugar, la zona del Parque Unamuno y Plaza Bohemia es la que mayor índice potencial presenta en todo el barrio, acercándose al 0,3 considerado de riesgo, aunque el índice real es bajo. Hay que destacar que algunas especies como jacaranda está presente en gran número y otras como el césped presentan un alto valor de potencial alergénico. En el conjunto, los elementos realmente interesantes son aquellos que presentan un elevado valor de potencial alergénico o VPA y además se encuentran en gran número, como puede ser Olea o Morus. La combinación de estos factores puede hacer que, aunque en el jardín haya un índice real bajo, en algunos puntos la incidencia de alergia pueda ser mayor debido a la acumulación de estas especies. Y a este respecto comentaré más adelante la existencia de posibles puntos negros en algunas zonas. Otro espacio con índices altos en relación con la media del barrio es el Parque Carrefour. Aquí las superficies de césped existentes y el considerable número de moreras y chopos pueden suponer un problema importante para los usuarios durante el periodo de floración. Un lugar que no podíamos dejar de mencionar es el entorno del instituto al que acudo. Esta zona incluye el IES Infante y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santa María de Gracia, así como el Centro de Mayores del barrio. Y en él se han identificado alrededor de 400 elementos vegetales, incluyendo 322 árboles, 56 palmeras, 15 arbustos y 2 setos. Pese al elevado número de vegetales, el índice de alergenicidad potencial es bajo y el índice real es muy bajo.
Estos datos convierten a este espacio en un claro ejemplo de cómo la diversidad de especies se puede usar en los espacios verdes urbanos para evitar índices de alergenicidad altos que pueden ser causados por la concentración de una o unas pocas especies con un valor de potencial alergénico alto. Un ejemplo que ilustra justo el fenómeno contrario que acabo de comentar lo encontramos en el Colegio Fernández Caballero. Aquí, con apenas 56 elementos vegetales, tenemos una baja diversidad, con tan solo 9 especies identificadas. En esta situación, pese al reducido número de elementos vegetales presentes, el índice de alergenicidad potencial es mayor que en el caso anterior y relativamente alto en comparación con la media del barrio. Esto es así principalmente como consecuencia de una baja diversidad que lleva aparejado el dominio de una especie de alto valor alergénico, como es la morera, que en este caso representa el 75% de los vegetales contenidos en la zona. Este espacio es también interesante por ser un ejemplo de una mala selección de especies, ya que, como se ve en la tabla, que está sombreado en rojo, 7 de las 9 especies presentes presentan un valor de potencial alergénico alto. Afortunadamente para los niños que acuden a este colegio, el número de árboles, aunque tengan un alto potencial alergénico, es bajo. Además, como el desarrollo de los elementos vegetales se mantiene controlado, el índice real es muy bajo. Para terminar con esta parte de comentario de las particularidades de algunos de los espacios verdes, me gustaría destacar dos casos que resultan curiosos. Son la Avenida de los Pinos y la calle Miguel de Unamuno. En ambos casos, la especie predominante es la tipuana y los índices de alergenicidad potencial son bajos. Sin embargo, lo curioso es que los índices reales obtenidos son mayor que los potenciales, y esto se debe a que en estas zonas estos árboles alcanzan un gran desarrollo que, superando las medidas presentes en estas zonas, mayores a las potenciales que hemos usado. Cuando atendemos a los datos del conjunto del barrio, vemos que tanto los valores del índice alergénico potencial del conjunto del barrio como de algunos de sus máximos de los espacios verdes se encuentran por debajo del 0,3 considerado como umbral de riesgo. Y los índices reales son también bajos y se encuentran alejados de los potenciales, salvo algunas excepciones que ya he comentado. Puede concluirse, por tanto, que el barrio de Santa María de Gracia es un lugar saludable desde el punto de vista de las alergias al polen. Y si comparamos estos datos obtenidos, los datos obtenidos con los obtenidos en otras zonas de España, vemos que tanto la media del barrio como los máximos obtenidos para algunas de sus zonas se encuentran en consonancia con otros obtenidos en el ámbito circunmediterráneo y la mitad sur peninsular, observándose que los valores más altos se encuentran en zonas del norte, donde el clima permite que los elementos vegetales alcancen un mayor desarrollo. Y en este mapa se puede observar que los puntos verdes y azules, que representan los índices de alergenicidad más bajos, se encuentran todos localizados en la mitad sur peninsular por lo que ya he comentado del clima. Pese a tratarse de un lugar saludable, pueden identificarse algunos posibles puntos negros que se producen por la acumulación en un pequeño espacio de muchas especies, de muchos ejemplares de una o pocas especies que tienen un alto valor de potencial alergénico. Así, por ejemplo, tenemos la morera, que podría suponer un riesgo en las zonas del Parque Unamuno, la zona norte del Parque Fofó, el IES Infante, el Colegio Fernández Caballero y otras zonas. Por su parte, hay setos de cupressus considerables en los patios del Colegio Fernández Caballero y del IES Infante, así como en el Parque Unamuno y la calle Arturo Duperier. Además, los olivos podrían hacer del Parque Unamuno un punto negro para los alérgicos a este polen, así como los Populus alba en el Parque Carrefour. Y este plano muestra la localización de dichos puntos negros sobre el plano de la ciudad. Por lo que respecta al estudio epidemiológico, se realizaron 355 encuestas con 12 cuestiones en las que se preguntaba sobre distintos aspectos relacionados con la posible enfermedad alérgica. El 49,8%
El 49,8% de los encuestados fueron hombres, mientras que el 50,2% mujeres. Con respecto a las edades, el 67%, es decir, la mayor parte, eran menores de 19 años y son alumnos del IES Infante Don Juan Manuel. Como mayores de 60 años tenemos otro 11,5%, en su mayoría usuarios del centro de mayores, y por último entre 20 y 59 años otro 11,5%, en su mayoría profesores del mismo centro. La prevalencia de alergias es ligeramente mayor en mujeres, con un 26,2% frente al 20,1% observado en hombres. Por edades hay que destacar que mientras en los jóvenes no se alcanza el 20%, en los mayores de 60 se alcanza el 40%. El 45% de los encuestados manifiesta tener familiares alérgicos y sus síntomas se presentan mayoritariamente en los meses de primavera, habiendo un segundo pico de incidencias centrado en el mes de octubre. Los síntomas que aparecen con mayor frecuencia son los estornudos y el picor de nariz, apareciendo hasta en el 54% de los casos, mientras que el asma, que es la afectación que podría tener consecuencias más graves para la salud, apenas alcanza el 14%. Preguntados sobre las plantas a las que creen ser alérgicos, el 40% no responde y un 22% desconoce a qué plantas padece alergia. Un 14% son alérgicos al olivo, que es una de las plantas responsables de uno de los posibles puntos negros que he comentado antes en el Parque Unamuno. Y es también llamativo que más del 10% de los alérgicos encuestados manifiesta presentar alergia no solo a un polen, sino a el de varias plantas diferentes. Por último, casi el 40% de los alérgicos toma algún tratamiento para controlar la alergia, principalmente antihistamínicos. Al tratarse de un estudio novedoso, los propios resultados que he ido exponiendo son en sí mismos conclusiones. No obstante, como conclusiones principales de este trabajo, podemos destacar que el barrio es un espacio seguro y saludable desde el punto de vista de las alergias al polen. Los índices de alergenicidad potencial y real para el conjunto del barrio son bajos, suponiendo el potencial la mitad del considerado de riesgo y el índice real mucho menos. Los valores más altos de los índices de alergenicidad se encuentran en la zona de Parque Carrefour y Parque Unamuno y Parque Carrefour, pero aún así se encuentran por debajo del 0,3 considerado de riesgo, aunque se acercan a él. A pesar de los bajos valores de estos índices, hay, como ya he comentado, algunos puntos negros que sí que pueden suponer un riesgo y que están compuestos principalmente por la acumulación de Bobulus, Olea, Cupressus y Morus. La prevalencia de alergias del barrio presenta una media de 22,8%, lo que está de acuerdo con valores propuestos por la Organización Mundial de la Alergia o la Asociación Española de Alergología e Inmunología Clínica. Por último, mencionar que los resultados de este trabajo han sido recientemente publicados en la revista científica Anales de Biología de la Universidad de Murcia. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta.